Listo. Entonces les mencionaba que podemos encontrar estas moléculas tanto en suero como en algunos otros líquidos biológicos y que nos van a traducir el estado de existir una neoplasia, cómo estaría el crecimiento, la actividad de esta neoplasia. Y nos va a permitir, obviamente, poner en evidencia la presencia, evolución o respuesta terapéutica en un tumor maligno. Los marcadores tumorales se van a comportar como señales a distancia de la presencia de una neoplasia. Lamentablemente, y esto sí debemos recordarlo, no son específicos en la gran mayoría, ya que podemos encontrarlos elevados en muchas situaciones benignas, no patológicas. Dentro de las más frecuentes tenemos, por ejemplo, una insuficiencia renal o hepatopatías, que no necesariamente me van a traducir un cuadro neoplásico. Por ello, es importante que sepamos cómo es que debemos valorar e interpretar la presencia de un marcador tumoral alterado, ¿no? Primero, uno de los datos importantísimos es que tenemos que considerar si es que hay un cambio cuantitativo, es decir, eh, que existan valores que en el tiempo los haya medido y que haya un incremento progresivo de estos. Estos incrementos anormales pues van a indicarnos una señal de alarma que va a requerir obviamente investigaciones complementarias. Cuando hablamos de qué herramientas tenemos en el laboratorio para realizar el diagnóstico y seguimiento de pacientes con cáncer, en el mundo ideal pues quisiéramos que los marcadores tumorales me ayuden en la detección precoz, que me ayuden a establecer un pronóstico, un estadiaje, pretratamiento, que me ayuden en el seguimiento después del tratamiento, que me permita predecir las recurrencias, que sean muy sensibles, muy específicos, con un alto valor predictivo positivo, órganos específicos y tumores específicos. Sin embargo, ese es el mundo ideal. En la práctica, sabemos pues que los marcadores tumorales son poco específicos. Pueden aumentar en diferentes tumores y también incluso en procesos benignos, siendo un rasgo característico de ser poco sensibles en los estados iniciales de la enfermedad. Entonces, ¿para qué me van a servir? Pues básicamente la aplicación principal va a radicar en el seguimiento, tanto para detectar una recidiva temprana como para evaluar la efectividad del tratamiento. Ojo que no estamos hablando de diagnóstico, estamos hablando del seguimiento de pacientes ya diagnosticados. Entonces vamos a tener un grupo de marcadores tumorales que los podemos clasificar como de buena y alta especificidad y sensibilidad. Podemos encontrarlos, sí, elevados en muchas situaciones fisiológicas, pero cuando hemos descartado ya estas situaciones benignas y encontramos incrementos importantes, casi siempre me van a indicar que estamos frente a un tumor maligno. Y acá tenemos a los principales representantes, a la beta-HCG y a la calcitonina. Luego tenemos aquellos que tienen una sensibilidad y especificidad variable. Eh, Estos no, obviamente no me van a ayudar en estados iniciales, sino en estados avanzados, donde a concentraciones séricas altas, pues vamos a casi asegurar de que se trata de un tumor maligno. Acá tenemos a la gran mayoría de marcadores tumorales, como el PSA, el alfa-feto, el carcinoma embrionario, entre otros. Luego tenemos al grupo de los de baja sensibilidad. Va a depender mucho de la evolución del cuadro, donde incluso en fases avanzadas de la enfermedad no necesariamente lo vamos a encontrar muy alterado. Acá tenemos algunas enzimas, como la deshidrogenasa láctica y algunas citoqueratinas. Entonces, ¿cómo es que vamos a interpretar un resultado de un marcador tumoral? Si encontramos un valor elevado de cualquier marcador tumoral, vamos a tener que discriminar si esta elevación es a consecuencia de la presencia de una neoplasia o a presencia de una causa benigna. Y para ello tenemos que tener tres principios. Primero, la concentración sérica del marcador. Segundo, tenemos que descartar esta patología benigna posible y luego realizar un control evolutivo. Cuando hablamos de la concentración sérica, pues por regla general se sabe que en la mayoría de los casos, en ausencia de una neoplasia, la elevación puede ser hasta moderada. Y conocido es que muy inferior en comparación de si estuviéramos hablando de un paciente con metástasis. A mayor concentración de un marcador tumoral,
mayor es la probabilidad de que se trate de un tumor maligno. Por ejemplo, en el carcinoma embrionario, si los valores de referencia van por debajo de 3 y encontramos pues, valores mayores a 20, y a esto le asociamos algún otro hallazgo a nivel de la clínica del paciente o alguna otra prueba de ayuda al diagnóstico, altamente probable de que sea un cuadro maligno. Asimismo, del CA 125, si encontramos que los valores de referencia son por debajo de 46 y encontramos valores superiores a 500, también altamente probable de estar frente a un cuadro neoplásico. Luego, sí o sí, tenemos que descartar aquellas patologías benignas que me puedan causar falsos positivos, falsos incrementos de los marcadores tumorales. A la cabeza habíamos mencionado las hepatopatías crónicas, la cirrosis y la insuficiencia renal. Son las principales fuentes de falsos positivos en más de un marcador tumoral. Hay algunos también que se pueden ver afectados en situaciones específicas, como por ejemplo en enfermedades dermatológicas se va a ver incrementado, falsamente incrementado, el antígeno carcinoma de células escamosas. En cuadros de colestasis podemos ver incrementado el CA 19-9 y en la presencia de derrames, ya sea derrame. Luego mencionábamos que es importante realizar el control evolutivo. Si es que encontramos valores de un marcador tumoral elevado de forma aislada, realmente muy poca información me va a dar. Pero si es que he hecho 2 o 3 determinaciones seriadas en el tiempo, la recomendación es que se hagan con un plazo entre una u otra determinación de 15 días aproximadamente, y el incremento entre uno y otro valor debe ser mayor al 20%. Si se cumplen estas dos situaciones en 2 o 3 determinaciones, pues estamos altamente con la posibilidad de encontrarnos frente a un cuadro neoplásico. Debe tener ese comportamiento, ¿no? De un incremento continuo. Sin embargo, ojo que, por ejemplo, en los cuadros benignos, más bien, nos va a pasar de que este valor no va a incrementar en el tiempo, sino por el contrario, se va a mantener en forma de meseta o incluso podría caer. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de tener un antígeno carcinoma embrionario, lo encontramos elevado en una primera medición, y tenemos que hacer la diferenciación. De repente mi paciente podría estar cursando con una hepatopatía o podría ser un cuadro neoplásico en sí. Se le hacen diferentes evaluaciones, lo mínimo necesario son entre 2 a 3 mediciones, y vemos cómo progresivamente en el tiempo, de tratarse de un cuadro neoplásico, los valores se van a ir incrementando. En cambio, en los casos de una hepatopatía, estos se van a mantener casi estables. Hablando propiamente del antígeno carcinoma embrionario, vemos que este se va a encontrar positivo en numerosas fuentes como origen y asociado a diferentes tejidos que podrían cursar con cuadros neoplásicos. Pueden ser desde tejido cerebral, en el caso de otorrino también, en el caso tiroideo, pulmonar, vesicular, cáncer de mama, de estómago, de páncreas. Entonces, ampliamente utilizado, ¿no? De riñón, colon, ovario, vejiga, incluso cervix. Entonces tenemos que este antígeno carcinoma embrionario es una glicoproteína de origen fetal y que básicamente la principal aplicación clínica es la vigilancia del cáncer gastrointestinal. Ese término es importante, vigilancia, y principalmente del cáncer colorectal. Su depuración va a ser a través de vía hepática, así que cuando encontramos metástasis a nivel de este órgano vamos a encontrar valores muy, muy incrementados. Otras lesiones, como hemos mencionado, pueden presentar el antígeno carcinoma embrionario también positivo, como habíamos mencionado, ¿no? Cáncer de mama, pulmón, páncreas, etc. Incluso también en algunas patologías benignas, como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal, la pancreatitis, y en el caso de enfermedades hepáticas, que es lo más estudiado, solamente vamos a encontrar elevaciones, pero por debajo de 25 nanogramos mililitro, estimando que los valores de referencia van a ser menores de 3.
Ojo que hay una situación en particular, como es el caso de los fumadores, donde se puede tolerar hasta valores por debajo de 5. Luego tenemos el CA125. Esta es una glucoproteína de alto peso molecular que tiene una muy buena utilidad en los carcinomas de ovario, pero los de estirpe serosa, no los mucinosos, sino de estirpe serosa. Este A125 se sabe pues, que es sintetizado por los tejidos asociados a los conductos de Müller, ya sea trompa de falopio, endocervix o fondo vaginal, y también en mesotelios, es decir, estos revestimientos, pleura, pericardio y peritoneo, reconociendo pues que tenemos valores de referencia por debajo de 35. Podemos encontrarlo incluso elevado en hepatopatías benignas hasta un valor de 350, ¿no? Que ya podría llamar la atención. En el caso de situaciones ginecológicas, por debajo de 200. Sin embargo, de encontrarnos frente a un cuadro de ascitis con afectación pues, de uno de los mesotelios, pero una sospecha alta de una neoplasia ovárica y encontramos valores por encima de 900, ya súper altos, estamos frente a un 90% de especificidad. Es muy importante este marcador porque me va a ayudar a evaluar la respuesta al tratamiento quirúrgico, al tratamiento por quimio, y nos va a ayudar también a anticiparnos a la aparición de recidivas, ¿no? Actuando como un factor pronóstico. Luego tenemos el antígeno prostático específico, muy útil, muy utilizado. Esta es una enzima que va a ser producida por las células epiteliales y de manera exclusiva por las células epiteliales prostáticas. Va a ser secretada al líquido seminal porque por esta cualidad de enzima va a tener una acción fluidificante. Tenemos que esta molécula tiene una alta especificidad entonces de la patología prostática, teniendo un límite de referencia de 4 nanogramos por mililitro. Sin embargo, si encontramos valores que vamos a medir en el tiempo y vemos que la velocidad de incremento año a año es mayor a 0.75, podemos considerarlo anormal y esto ameritaría estudios adicionales. Tenemos que considerar, eso sí, que pueden haber aumentos benignos propios del tejido también prostático, ¿no? Como pueden ser los más comunes, la hipertrofia prostática benigna y la prostatitis. Entonces, si tenemos un valor por encima de 4, no le vamos a decir a nuestro paciente, tienes neoplasia de próstata. No, tenemos que descartar si es que nos encontramos frente a un aumento benigno. Y también otro dato que tenemos que valorar es que el PSA aumenta con la edad, independientemente de que si existe una extensión tumoral. Entonces, la interpretación debemos tenerla valorada en relación a la edad de nuestro paciente. El PSA podemos encontrarlo en su forma total o principalmente donde va a circular, pues principalmente unido a proteínas inhibidoras de proteasas, y existe una pequeña fracción en estado libre. Y es esta fracción libre la que se ha encontrado que es menor en los pacientes con carcinoma de próstata. Entonces se ha trabajado esta relación entre PSA libre y PSA total, donde de encontrar valores por debajo de un 15%, vamos a considerar una alta sospecha de neoplasia. Y este dato es muy importante, en especial en aquellos pacientes donde tenemos una zona gris, ¿no? Con un PSA mayor de 4, pero todavía menor de 10. Recordar nuevamente pues, que el incremento de PSA solito no es evidencia definitiva de neoplasia prostática. Siempre debemos complementar con otro tipo de pruebas, como puede ser la biopsia prostática. Y esta justamente nos va a ayudar para no tampoco hacer biopsias prostáticas a todos los pacientes que encontremos valores entre 4 y 10, nos va a ayudar a valorar bien esta relación entre PSA libre y PSA total. Los niveles de PSA pues, han sido muy útiles para supervisar la eficacia del tratamiento, ya vemos ya en pacientes diagnosticados, tratamiento, el seguimiento para controlar recaídas y valorar su incremento que debería haberse, o sea, si es que se normalizó después de un tratamiento
y vemos que hay incremento, pues podríamos estar presentando alguna recurrencia o propagación de la enfermedad. Luego tenemos el CA15-3, que es una glucoproteína de alto peso molecular y que vamos a utilizarla principalmente en el control del tratamiento del cáncer de mama, sobre todo en las formas avanzadas, en la enfermedad metastásica. Entonces, nuevamente, no va a ser un marcador que me va a ayudar en el diagnóstico ni en el seguimiento precoz, sino ya es incluso en formas avanzadas. Podemos encontrarlo positivo en otras neoplasias como un cáncer de ovario, de pulmón, de próstata y también en otras patologías benignas. Este marcador, ya que no se eleva en estados iniciales de la enfermedad, no lo vamos a recomendar como para tamizajes, despistajes, diagnósticos ni estadiaje. El CA19-9 es una glucoproteína sintetizada por diversos epitelios y su utilidad ha estado principalmente orientada a neoplasias gastrointestinales, siendo el marcador de elección para carcinomas pancreáticos. Existen otros tumores o procesos benignos que también pueden cursar con el CA19-9 elevado, nuevamente también asociados a neoplasias gastrointestinales, incluso con valores elevados, ¿no? En patologías, en hepatopatías, en insuficiencia renal nuevamente. Sin embargo, si encontramos valores a 37, vamos a tener un valor predictivo positivo superior al 98%. Entonces son valores bastante interesantes que deberíamos considerar de encontrarlos en algún paciente. Luego tenemos la alfa-fetoproteína. Esta es una glucoproteína oncofetal. Es muy similar a la albumina y en condiciones normales pasa de ser producida por el saco vitelino, luego por el hígado fetal y luego en el líquido amniótico. Esta proteína es la principal porque incluso va a tener funciones de transporte por ejemplo, de iones, zinc, bilirrubinas, etc. en el feto, pero tras el nacimiento rápidamente va a caer. Rápidamente va a caer a valores por debajo de 10 nanogramos mililitros. Es en el embarazo que vamos a encontrar valores muy, muy superiores, que van a estar hasta por encima de 30 veces el valor del límite superior. Sin embargo, entonces, dada esta característica, es que en algunos se utiliza como un marcador de trisomía 21, porque en la trisomía 21 pues, se ha encontrado que los valores del alfa-feto más bien no se mantienen altos, no son altos en el embarazo, sino se mantienen bajitos. El alfa-feto va a estar elevada en el 80% de los tumores germinales no seminomatosos y se relaciona con la diferenciación del tejido de seno endodérmico. La alfa-fetoproteína va a tener valores muy altos en casi el 60% de los pacientes con carcinoma hepatocelular. Entonces, esta es una de sus principales aplicaciones, el carcinoma hepatocelular. Ojo, que pueden existir falsos positivos, como las hepatopatías benignas, que pueden ser ya de una cirrosis, hepatitis o asociadas a algunos fármacos o drogas, como el paracetamol. Luego tenemos la gonadotrofina coriónica, es una glicoproteína que en condiciones normales va a ser producida por la placenta, por el cisito trofoblasto, en el 8º día después de la fecundación, teniendo un pico máximo en la semana 10 a 12 de gestación. En pacientes no gestantes, los valores van a estar por debajo de 5. La especificidad es muy elevada, pero vamos a tener algunos falsos positivos que deberíamos descartar, como lesiones a nivel de mucosa gastrointestinal, cirrosis hepática, enfermedad intestinal inflamatoria y algunos embarazos extrauterinos, ¿no? También enfermedad molar. Y se ha encontrado como hallazgo que en algunos pacientes que han consumido marihuana también puede haber esta interferencia. Bueno, básicamente la gonadotrofina coriónica en su subunidad beta, que es la que va a tener la actividad hormonal, se va a encontrar elevada en la enfermedad trofoblástica en el 100% de los coriocarcinomas y en algunos tumores germinales, ¿no? Acá les he adjuntado una tablita donde básicamente se revisan los casos de falsos positivos. Por ejemplo, en el caso del alfa-feto, habíamos mencionado falsos positivos con embarazo, enfermedades hepatobiliares,
Y la principal indicación, un carcinoma hepatocelular. De la beta-HCG, del mismo modo, falso positivo con insuficiencia renal o con una gestación, y me va a ayudar en los tumores trofoblásticos o germinales de testículo y ovario. Y así cada uno de los diferentes marcadores, incluso algunos adicionales para tomarlos en consideración. La lista es larga y solamente he querido mencionar de los principales y los que tienen mayor uso en la práctica médica. Entonces, aparte de estas moléculas ya conocidas, estas proteínas, estas enzimas que son de uso rutinario en el laboratorio, poco a poco se está tratando de buscar marcadores pues, más específicos. Y ya estamos variando las metodologías, nos estamos apoyando en técnicas moleculares, donde buscamos establecer pronósticos a partir de patrones de expresión genética. Existe un estudio donde se trabajó con pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama, que eran triple negativos. Tenían receptor de hormonas, ganglios linfáticos negativos, así como ER negativo. ER2 negativo, y que habían sido sometidas a cirugía. Y que aquellas que habían sido sometidas a terapia hormonal sola tenían un índice de recurrencia muy, muy bajo. Y esta información fue posible gracias a una prueba molecular, el Oncotype, que es una prueba de 21 genes, que indicaba que básicamente en este grupo no era necesario pues, someterlas a quimioterapia, simplemente tenían una buena expectativa, un buen índice de recurrencia muy, muy bajo, si es que recibían solamente terapia hormonal sola. Entonces, incluso ya buscando mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. En el caso, pues, de tener que utilizar estas pruebas para el cribado, para el tamizaje, que mucho también se ha difundido esa utilidad, pero ustedes ya saben que es más el uso ya en pacientes diagnosticados y más para el seguimiento. En el caso del alfa-feto, si tenemos de cara un hepatocarcinoma, un grupo de alto riesgo, sí o sí tenemos que asociar una ecografía abdominal. O sea, no irnos a ciegas, no solamente quedarnos con el alfa-feto. En el caso del CA125, si es que estamos sospechando una paciente en alto riesgo con antecedente familiar, de cáncer de ovario, cáncer ginecológico, y le tenemos que agregar sí o sí una ecografía pélvica. En el caso del PSA, tenemos, por ejemplo, el dato epidemiológico, ¿no? De los factores de riesgo, si es que hay antecedente familiar, de repente raza negra, o ya viene con historia de determinaciones previas dudosas, entre 4 a 10, que es esta zona media gris, y que de repente ha tenido también hallazgos en el examen clínico como el tacto rectal positivo, sí o sí deberíamos valorar ampliar estudios, sobre todo si estamos frente a pacientes mayores de 50 años. En el caso de una alfa-fetoproteína en un paciente con masa hepática y valores por encima de 500, pues básicamente estamos en un diagnóstico de hepatocarcinoma. En el caso de preoperatorio no se recomienda porque no debería influir en la decisión del quirúrgico de realizar o no la cirugía. Y más bien en el posoperatorio sí me va a ayudar para monitorización, por ejemplo, en el cáncer de ovario, donde se ha realizado una cirugía reductora, debo usar mi CA125 para evaluar si es que existe enfermedad residual y sobre todo para ayudar en el seguimiento de terapias adyuvantes. Nuevamente, de manera de resumen, acá les presento una tablita donde ahora enfocándonos desde el lado no del marcador, sino desde la patología, por ejemplo, qué marcadores o qué panel de marcadores son los que debería solicitar. Por ejemplo, en un cáncer gástrico deberíamos pedir sí o sí un antígeno carcinoma embrionario y un CA19-9. En el caso de un cáncer de cervix, tenemos que pedir citoqueratinas, el carcinoma embrionario, el cifra 21. Tenemos algunos que sí van solos, ¿no? Como en el colorectal, el carcinoma embrionario, en el hepatocelular, la alfa-fetoproteína. Muy bien. Hasta acá vamos con la parte de marcadores tumorales. Como ven, es bastante sencillo. La parte principal es que sepan cuáles son las 3 primeras principales características que debemos evaluar antes de interpretar uno de estos resultados y cuáles son las principales asociaciones de los marcadores tumorales que hemos mencionado en los diferentes diagnósticos.
Bien, ahora vamos con autoinmunidad. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, doctora, sí se ve. Bien. Acá vamos a revisar un poquito las metodologías que existen disponibles en el laboratorio para evaluar cada uno de los componentes del sistema inmune. Y posteriormente, y al final, vamos a realizar unos pequeños comentarios en relación a una de las patologías infecciosas que causan estos cuadros de depresión del sistema inmune muy conocidos, ¿no? Como la fase SIDA en el HIV. Bien, entonces tenemos que ante la agresión del ambiente o la injuria producida por patógenos que van a generar una alteración en nuestra homeostasis, vamos a activar nuestro sistema inmune. En estas dos fracciones, tanto en la inmunidad natural o inespecífica, quiere decir los mecanismos que vamos a tener que liberar o activar porque todavía no hemos reconocido o no conocemos a este agente que nos está atacando. Entonces, ¿cuáles son los que participan acá? Tenemos las barreras físicas, barreras químicas, las células fagocitarias y proteínas plasmáticas. En el otro lado tenemos la inmunidad adaptativa o específica, es decir, yo ya reconozco y activo mecanismos para que mi cuerpo se defienda. Y acá vamos a ver que van a participar los anticuerpos y los linfocitos. En el caso de la defensa específica, que va a estar a cargo de los linfocitos T en inmunidad celular y los linfocitos B en la inmunidad humoral, sabemos pues tenemos diferentes tipos de linfocitos T, los citotóxicos, los supresores o los helper. Estas van a participar básicamente destruyendo las células infectadas por los microbios y por eso denominamos inmunidad celular. En el caso de los linfocitos B, estos van a producir anticuerpos. Las células plasmáticas van a producir estas moléculas que van a bloquear, inactivar toxinas o inactivar también a los microbios. Y a esto le vamos a denominar inmunidad humoral. En el caso de la inmunidad celular, esta va a ser es una respuesta específica, ¿no? Donde vamos a tener la participación de los linfocitos T, destruyendo directamente los agentes patógenos. Estos pues van a atacar y destruir de manera masiva tanto células infectadas, células tumorales, así como células propias. Entonces como que barre con todo. Tenemos los CD4 que pueden ser TH1 o inflamatorios, que activan o destruyen las células infectadas, los TH2 o cooperadores que van a estimular, tienen esta función, estimular a los linfocitos B para la producción posterior de anticuerpos, y tenemos los CD8 que van a destruir células cancerosas o aquellas que tienen patógenos intracelulares. Célula intracelular induciendo la apoptosis. ¿Cuál es el mecanismo principal, no? Si bien el mecanismo de actuación de cada linfocito es distinto, todos previamente van a depender y todo se inicia a partir de la presentación de antígenos. Entonces tenemos que un patógeno es capturado por estas células llamadas presentadoras de antígeno, que generalmente es un macrófago. Esta va a degradar a este patógeno en antígenos pequeños. Estos péptidos o antígenos van a unirse de forma específica con el complejo mayor de histocompatibilidad. Y así unidos van a ser expuestos a nivel de la membrana, así como una banderita. Entonces, este macrófago va viajando por el torrente sanguíneo con su banderita exponiendo el péptido hasta encontrar linfocitos a los que va a activar. Posteriormente, pues vamos a tener que se va a activar la inmunidad humoral.
Esta es donde no son necesariamente las células son las que van a atacar directamente a los antígenos, sino van a ser las proteínas o anticuerpos, que van a ser liberadas por las células plasmáticas, las que van a hacer frente a los antígenos detectados en el organismo. Se produce cuando aparecen los patógenos también extracelulares o cuando existen las toxinas bacterianas. Los linfocitos B van a ser activados por los TH2. Al activarse, el linfocito B va a proliferar y vamos a tener que se van a formar dos grupos, las células de memoria y las células efectoras. Las células de memoria sabemos que nos van a ayudar en una siguiente fase y las células efectoras son las que van a comenzar a producir pues, todos estos anticuerpos. Se van a liberar anticuerpos específicos que van a provocar que se capture el antígeno y nuevamente se active la fijación con el sistema del complemento. Los anticuerpos van a ser como teledirigidos, son estas proteínas plasmáticas globulares pesadas, que vamos a denominarlas también como inmunoglobulinas. Son producto esencial de nuestro sistema inmune adaptativo y que nos permite que nuestro organismo sea tan sabio que aprende y recuerda la respuesta a patógenos invasores. Vamos a encontrar en dos formas, forma libre, en sangre o fluidos, y en forma unida a la membrana celular del linfocito B. Tenemos los tipos de anticuerpos, van a depender, la denominación característica va a depender de acuerdo a la cadena pesada. Tenemos que la inmunoglobulina A, D, E, G, M, siendo la M y la D sintetizada por linfocitos B, y los otros por células plasmáticas. En cuanto a las cadenas ligeras, pueden ser tanto lambda como kappa. Se sabe que la inmunoglobulina G es la más abundante, tenemos que representar el 80%. Se va a unir rápidamente a los macrófagos y neutrófilos y va a provocar directamente la destrucción del microorganismo. Una de las características de esta inmunoglobulina G es que atraviesa la barrera placentaria y se secreta a través de la leche materna. Por ello, esta molécula, esta inmunoglobulina, es la responsable de transferir la inmunidad fetal y al recién nacido a través justamente de su pase de la mamá al bebito a través de ya sea la placenta o a través de la leche posteriormente. Luego vamos a ver cómo en el tiempo se van a expresar la presencia de estas inmunoglobulinas en las personas. En el caso de la inmunoglobulina M es de las primeras en aparecer, representa el 6%, aparecen los linfocitos B unidas a su membrana plasmática y se manifiesta en la respuesta primaria, ¿no? Activando el sistema de complemento. Recordamos que la M de mamá, esta es la inmunoglobulina que primero va a aparecer y posteriormente vamos a tener la inmunoglobulina G. Entonces, ¿cómo es que se da este comportamiento en la vida humana? Tenemos que durante el embarazo, mientras que somos en la vida fetal, básicamente vamos a tener que la protección va a ser a consecuencia de la transferencia pasiva materna de las inmunoglobulinas G, que tienen esta característica, ¿no? Que trasplazan la barrera placentaria. Vemos que posteriormente comienza lentamente y de manera progresiva a producir sus anticuerpos propios, los inmunoglobulina M, y que van a tener un pico sustancial a partir del nacimiento porque comienza también la fase de vacunación, ¿no? De los recién nacidos, de los bebitos pequeños, todo el esquema que es de 0 meses, 2 meses, 4 meses, 6 meses, y todo eso va a ir activando el sistema inmune del recién nacido, porque progresivamente después del parto, los valores de IgG, los que los estuvieron protegiendo, comienzan a caer. Y ya podemos decir que al sexto mes, pues casi ya no tiene. Entonces es en este momento que ya el bebito de 6 meses debería estar produciendo sus propios anticuerpos. Posteriormente también una vez que comienzan a activarse los receptores a nivel de mucosas, de tejidos, también aparecen las inmunoglobulinas A. Entonces, desde el laboratorio vamos a poder evaluar tanto la inmunidad humoral a través de la evaluación de estas moléculas circulantes, como la inmunidad celular. Es decir, voy a buscar estas células, voy a fenotipificarlas, voy a cuantificarlas y voy a evaluar si están funcionando correctamente. ¿Para qué?
porque quiero ver si es que es un sistema inmune íntegro, si es que existe alguna deficiencia, por el contrario, si es que existe alguna hipersensibilidad, e incluso valorar el nivel de actividad de cada uno de estos componentes. En el caso de la evaluación de la inmunidad humoral, vamos a poder dosar desde el laboratorio inmunoglobulinas, proteínas, anticuerpos, autoanticuerpos, citoquinas, moléculas de adhesión, receptores y proteínas de complemento. En el caso de, y nos podemos apoyar a partir de los inmunoensayos. A la cabeza, en los más conocidos, por ejemplo, el ELISA, la aglutinación, inmunofluorescencia, tenemos otros más sofisticados como la electroforesis, nefelometría, radioinmunoensayo, que se usan muy poco, y el inmunoblot. Dentro de los más conocidos tenemos el ELISA, por sus siglas en inglés. Este es un método cuantitativo que tiene una matriz líquida. Vamos a trabajar de manera comercial, vienen estas placas con 96 pocillos. La realización es bastante sencilla, no requiere isótopos radiactivos, tiene una buena reproducibilidad y me va a permitir detectar no solamente anticuerpos, sino también antígenos, subclases de inmunoglobulinas y autoanticuerpos. Vamos a tener tres tipos de ELISA. En el ELISA directo tenemos fijado un antígeno, entonces lo que voy a buscar de presencia en mi paciente es el anticuerpo, que está aquí en verde. Estos al unirse van a formar un primer conjugado que va a reaccionar de manera directa cuando le voy a colocar un sustrato y me va a dar un color. En el ELISA indirecto voy a tener también fijado un antígeno, entonces lo que yo voy a querer detectar es un anticuerpo. Voy a formar un primer sustrato, pero acá la reacción va a ser mediada por un segundo anticuerpo, que es el que recién va a reaccionar en coloración con la presencia del sustrato. En el caso del ELISA sándwich, por el contrario, voy a evaluar si es que mi paciente tiene un antígeno. Entonces yo voy a tener fijada en la placa un anticuerpo. Se da esta primera unión, voy a formar un conjugado que luego va a reaccionar ante la presencia de un anticuerpo y luego un segundo anticuerpo y recién vamos a colorear con un sustrato. Luego tenemos el inmunoblot. Este es un método cualitativo. Vamos a trabajar con anticuerpos específicos. Por ejemplo, en el caso del HIV, se trabajan con proteínas virales que van a estar fijadas en un papel, en una membrana, que luego por electroforesis estas proteínas van a ir separándose cuando coloco la muestra de mi paciente enfermo en quien estoy buscando la presencia de anticuerpos. Se van a formar estos conjugados que luego van a migrar y de acuerdo a diferentes zonas donde van a estar marcadas, puedo yo traducir la presencia o no de qué marcador o qué anticuerpo específico está presentando mi paciente. Es de fácil realización y a diferencia del ELISA, pues este me va a permitir tener un registro permanente, ¿no? Porque lo puedo traducir en un papel de nitrocelulosa activado con peroxidasa que me va a dar la coloración de las bandas. En el caso de la inmunofluorescencia, voy a identificar anticuerpos o antígenos de una manera bastante sencilla, porque es netamente visual, voy a poder ver los patrones, es altamente sensible, específico. Sin embargo, obviamente para tener este entrenamiento de identificar patrones, pues necesito un personal capacitado, que no es una capacitación muy corta, y también existe un costo relativamente alto en el equipamiento y en los reactivos. En el caso de la evaluación de la inmunidad celular, ya hasta acá hemos hablado de metodologías para evaluar la inmunidad humoral. Ya para el caso de evaluar la inmunidad celular, podemos realizar fenotipaje trabajando con las células presentes en la circulación desde un hemograma, es muy sencillo, nos podría ayudar, cuantificándolos, es decir, los diferentes elementos celulares, también nos puede ayudar un hemograma, por ejemplo, yéndonos a una de las pruebas más básicas. Y en el caso de funcionalidad, aquí ya buscamos si es que nuestros linfocitos B, nuestros linfocitos T, las NK o los fagocitos tienen una actividad correcta. Nos apoyamos, por ejemplo, en la citometría de flujo, donde trabaja dos características de estas células. Primero, en su eje de ordenadas, tenemos el forward scatter, que me va a hablar a partir del tamaño relativo de las células,
Y en el side scatter vamos a ver la granularidad o complejidad de la célula. Estas células van a poder ser marcadas con algunos receptores o antígenos de superficie que le van a conferir al momento de ser sometidas al haz de luz, van a tener una coloración diferente. Entonces voy a poderlas separar incluso por poblaciones. Y cada uno de estos marcadores va a ser específico. Por ejemplo, si estamos frente a los linfocitos B, me va a expresar marcadores de CD19 o CD20. En el caso de linfocitos T, de CD3, CD4, CD8. Y en el caso de las células NK, el CD56 o CD16, ¿no? E incluso puedo medir la intensidad de fluorescencia con la que va a brillar. Vamos a someter, acá tenemos por ejemplo las celulitas que van a expresar en su superficie CD20, linfocitos B. Entonces, si tiene CD20, el anticuerpo en rojo se va a unir a la célula. Estas las voy a pasar por un haz de luz y luego va a brillar, ¿no? Y me va a conferir la característica. Y voy a poder cuantificar y evaluar, de acuerdo a la intensidad de fluorescencia, también la cantidad de estas poblaciones. Vamos a poder utilizar la citometría de flujo tanto en el contaje, por ejemplo, en la fórmula leucocitaria, en análisis de médula ósea, para estudiar subpoblaciones T, tipaje tisular, estimulación linfocitaria, en farmacología, incluso estudios de cinética celular, post-tratamientos, en oncología, para diagnóstico y pronóstico y también para monitorizar tratamiento. Entonces, el laboratorio, si es que, ¿qué nos va a ayudar para evaluar la inmunidad de nuestro paciente? Pues básicamente nos va a dar herramientas complementarias, más allá del dato clínico con el que ya llega. Nosotros vamos a poder entregar herramientas complementarias que van a aportar elementos diagnósticos, que van a permitir evaluar niveles de actividad de este sistema inmune y también aportar elementos pronósticos. ¿Para qué? Para poder discernir si es que estamos frente a una enfermedad autoinmune o frente a una inmunodeficiencia. Hablamos de una enfermedad autoinmune cuando tenemos un sistema inmunitario hiperactivo, ¿no? Que va a atacar tanto tejidos normales como si fueran organismos extraños. Dentro de las más comunes, nos recordamos, tenemos por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoide, diabetes tipo 1 y el lupus eritematoso sistémico. En el caso de una inmunodeficiencia, por el contrario, estamos acá en el otro extremo, va a ocurrir cuando el sistema inmunitario es menos activo de lo normal, lo que va a predisponer a nuestro paciente a infecciones recurrentes que, dada el grado de inmunodeficiencia de mi paciente, incluso podrían poner en peligro la vida de este. Puede ser resultado de una enfermedad genética, ¿sí? Por ejemplo, una inmunodeficiencia combinada grave, una agamaglobulinemia ligada al cromosoma X o una deficiencia aislada de IgA. Puede ser producida por fármacos, por ejemplo, pacientes en tratamientos oncológicos, en post-trasplantados, corticoides en altas dosis, puede ocasionarme cuadros de inmunodeficiencia, o puede ser debida a una infección. Y en este caso, una de las más estudiadas pues, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como lo que vamos a denominar el SIDA, a partir de la infección de HIV. Esta infección, que va a darse a través de tejidos, mucosas y sangre, va a producir una deprivación profunda del sistema inmune, principalmente de la inmunidad celular, llegando a tener, y se caracteriza pues, por una pérdida grave de los linfocitos T. Actúa principalmente en dos sistemas, en el sistema inmunitario y en el sistema nervioso. Tenemos que se va a dar esta progresiva pérdida de linfocitos T, CD4, a consecuencia de la infección. ¿Por qué? Porque el virus va a necesitar del linfocito para tener este efecto de replicación, es decir, tiene un efecto citopático. Día a día se producen alrededor de 100.000 millones de partículas virales. Entonces van a morir aproximadamente entre 1.000 y 200.000, entre 1.000 y 2.000 millones de linfocitos TCD4. Entonces ya vemos que por aquí la balanza no está tan pareja,
porque el sistema inmunitario va a poder sustituir los linfocitos T infectados y que son destruidos una vez que se replica el virus, pero a medida que avanza la enfermedad, obviamente va ganando la cantidad de partículas virales presentes y la producción de linfocitos T no va a poder equiparar y mantener el ritmo de la pérdida de estos linfocitos TCD4. Entonces es acá donde comenzamos ya a encontrar problemas. Llega nuestro paciente y ¿qué herramientas tenemos de diagnóstico desde el laboratorio? Tenemos métodos directos, es decir, vamos a cuantificar la presencia del antígeno, la presencia del virus en la muestra de mi paciente, que básicamente son por metodologías muy sofisticadas, muy complejas, como pueden ser métodos moleculares, cualitativos, cuantitativos, la PCR o cultivo y aislamiento viral. Tenemos métodos indirectos, algo más utilizados, ¿no? En laboratorios de rutina, que me van a evidenciar la presencia o ausencia de anticuerpos. Tenemos acá las pruebas rápidas, tenemos el ELISA, la inmunofluorescencia y el Western blot. Luego tenemos las pruebas de tamizaje, pruebas rápidas. Muchas de estas son parte de estrategias sanitarias, como por ejemplo el dosaje que se le hace, prueba rápida de HIV que se le hace a las gestantes en su primer control en el serum. Tenemos que son ensayos inmunoenzimáticos, básicamente en base al principio de aglutinación. Tienen una alta sensibilidad, pero también existe posibilidad de tener falsos negativos. Luego tenemos la inmunocromatografía, es un método cualitativo indirecto. La interpretación es muy sencilla. Y en el caso de la ELISA, habíamos hablado rápidamente en las diapositivas previas cómo es que se daba este método. Acá para reafirmar, por ejemplo, si yo voy a buscar la presencia del anticuerpo en mi paciente, porque obviamente ya ha sido infectado, entonces ya su cuerpo ha generado anticuerpos, tenemos que en la placa, este es un pocillito, imaginen, abran su mente, imaginen que este es un pocillito de ELISA. Acá tenemos fijado el antígeno. Voy a agregarle la muestra de mi paciente, que se supone, creo yo, tiene anticuerpos contra HIV. Una vez que se forma esta primera unión, vamos a tener un conjugado que va a estar marcado con una enzima que va a dar un color. Vamos a agregar un sustrato que va a nuevamente poner en evidencia el color. Vamos a poner un stop, una sustancia que va a evitar de que esta reacción enzimática continúe dándose. Y básicamente lo que vamos a traducir en esta plataforma que es líquida es la variación de color. Entonces, a simple vista incluso uno puede decir, sí, efectivamente, por ejemplo, obviamente este es diferente a este. Entonces, generalmente, la ausencia de coloración, la ausencia de cromógeno, la ausencia de sustrato, la ausencia de conjugado me va a traducir en ausencia de anticuerpos. Y la presencia pues, de esta coloración amarilla, no necesariamente tiene que ser amarilla, depende del reactivo, me va a traducir la presencia de anticuerpos. Existen diferentes generaciones las cuales han ido avanzando de acuerdo también al avance de la tecnología. Tenemos que en una primera generación solo se trabajaban IgGs y dependíamos de un lisado viral. En una segunda generación ya habían proteínas recombinantes, seguíamos solo con IgG. En una tercera generación ya agregamos péptidos contra HIV1, HIV2 y trabajábamos contra IgM y IgG. Y ya los de cuarta generación, que es lo que utilizamos en la actualidad, han agregado la detección del antígeno P24. Este avance nos va a permitir incluso adelantar en tiempo la posibilidad de detectar a un paciente infectado. Luego podemos realizar también pruebas de confirmación. ¿Qué características tienen estas pruebas confirmatorias? Pues que tienen que ser altamente específicas. ¿Y cuáles son? El Western blot y la inmunofluorescencia indirecta, donde existe una muy baja posibilidad de obtener resultados falsos positivos. En el caso del Western blot, vamos a detectar anticuerpos también contra proteínas específicas. Es un test inmunolineal. Trabaja con lisado viral de células infectadas, que luego son sometidos a electroforesis y las transferimos a un papelito de nitrocelulosa. Entonces, de acuerdo a la presencia de las bandas, ya sea de envoltura,
la del core, la proteína principal, que es la P24, la de matriz o la endonucleasa, vamos a poder establecer si mi paciente efectivamente está infectado por el HIV. Voy a determinar un Western blot positivo si es que hay dos bandas que van a presentar intensidad. Generalmente pueden aparecer bandas de envoltura y el P24. Tenemos bandas asociadas a infección por HIV-1 y bandas asociadas a infección por HIV-2. En este cuadrito presento todas las opciones diagnósticas que tenemos para HIV. Desde la prueba rápida, una solo de anticuerpos, una que combina antígenos y anticuerpos, el ELISA de tercera, el ELISA de cuarta, de hecho el ELISA de cuarta es el que más se usa, los confirmatorios como el IFI o el Western blot, y vemos pues que la sensibilidad en estas pruebas, por decir así, de tamizaje, es bastante alta, ¿no? Cercana al 100. Sin embargo, en las pruebas confirmatorias es donde la especificidad es su fuerte, ¿no? Nos vamos casi a un 100%. ¿Qué es lo que hacemos si es que estamos en nuestro serum y detectamos a un paciente, le hacemos una prueba rápida a nuestro paciente y nos sale positiva? Nos sale una primera prueba rápida reactiva. El camino más común es que nos vamos hacia realizarle otra metodología, como es el ELISA, y tenemos dos caminos, que no sea reactivo y que sea reactivo. Si no sale reactivo, seguimos con el flujo y le tenemos que confirmar con una prueba de alta especificidad. Comenzamos con el escalón con la inmunofluorescencia indirecta. Podemos tener tres escenarios. Positivo, ahí se cierra nuestro camino. Negativo, no está infectado, porque ojo, ya estamos frente a una confirmatoria. En este estado ya podemos decir que no está infectado. O un valor indeterminado. De ser este valor, continuamos con nuestro flujo y nos vamos hacia un Western blot. En el Western blot podemos tener igualmente tres caminos. Nuevamente, si no sale negativo, ok, decimos negativo, no está infectado. Si sale indeterminado, tenemos que repetir el estudio en 3 a 6 meses. De repente estamos en una infección muy, muy temprana. Y si sale positivo, pues ya nos quedamos ahí cerrando y lo derivamos a nuestro infectólogo de confianza. En cuanto a las pruebas complementarias, tenemos que es importante también no solamente valorar y decir, ah, sí, efectivamente está infectado, sino valorar cómo está dándose la respuesta del sistema inmune de mi paciente con HIV. Para eso nos apoyamos en el recuento del linfocito CD4, CD8. Esto lo vamos a realizar mediante citometría de flujo. Muy importante realizar ese recuento porque me va a predecir la evolución de la enfermedad, me va a decir mecanismos, cuántos escudos de defensa tiene el cuerpo de mi paciente. Es un parámetro de inicio de tratamiento y también me permite evaluar si es que la terapia antirretroviral está surtiendo efecto. Tenemos que, por ejemplo, las células CD4 debemos encontrarlas entre 600 a 1500, las CD8 entre 300 a 800, y esta relación debe ir de 12 a 1. Valores por encima de 500, tranquilos, mi paciente está como en las líneas de defensa, todo tranquilo. Pero entre 200 y 500, ojo, pestaña y ceja, acá ya comienzan a aparecer algunos oportunistas. Tenemos herpes, tenemos infecciones dérmicas, infecciones pulmonares, algunos oportunistas, muy conocida la infección por Neurocistis carini y por citomegalovirus. Ya cuando estamos un paso más allá, nos vamos entre 50 y 200 CD4, aumentamos el riesgo de las neumonías por Pneumocystis carini y otros oportunistas. Acá ya incluso se debe dar tratamiento preventivo, así no haya síntomas, tenemos que dar tratamiento preventivo. Y ya por debajo de 100 deberíamos dar tratamiento para infecciones masivas de hongos. Por debajo de 50, obviamente todo riesgo es superado y debemos continuar con terapias preventivas. Vemos que existe un momento en que se cruzan estas dos líneas de presencia de CD4 y de virus. Tenemos que una prima infección, rápidamente un pico de replicación viral, y es a partir de ese momento que mi recuento de CD4 comienza a caer. Le va ganando la lucha, le va ganando la lucha, le va ganando la lucha, hasta que
comienzo a tener valores por debajo de 200 CD4, ¿no? Comienzan a aparecer los oportunistas. Mantenemos recuentos virales casi estables hasta que, cuando se da cuenta que efectivamente ya no hay escudos protectores, la replicación viral se dispara. Dentro de los oportunistas, pues podemos tener desde algunas cándidas, comienzan a aparecer lesiones dérmicas neoplásicas como Kaposi, linfomas, las neumonías por neumocistis, toxoplasma, CMV, entre otros. Y que esto puede darse pues en el transcurso de años, ¿no? Y tenemos esta fase de latencia donde todavía nuestra barrera va protegiendo y de repente el paciente ni cuenta o ni síntomas ha tenido. Otro parámetro importante es determinar la carga viral. ¿Cuánto virus hay replicándose en nuestro cuerpo? Que nos va a indicar de manera directa cuál es la actividad del virus. Básicamente vamos a medirlo a través de RNA viral. Me permite establecer si es que hay riesgo de desarrollo de la enfermedad y también cómo va la reacción de la terapia antirretroviral. Es decir, si necesito modificar, incrementar dosis, si es que está dando o no está dando resultado o que ya está perdiendo la efectividad. En cuanto a una línea del tiempo, si tenemos que en el día 0 fue la exposición a HIV, tenemos que la carga viral es la primera herramienta que nos puede ayudar para detectar entre el día 7 y día 14, después de haberse infectado, detectar si es que existe efectivamente una positividad o presencia del virus. Ya sobre el día 16 nos apoyamos en las pruebas de ELISA de cuarta generación, que van a trabajar el antígeno P24, que puede detectar, pues se ha reducido el tiempo a 16 días, siendo el 95% dentro de las 8 semanas. Al día 28 podemos trabajar algunas pruebas de antígeno anticuerpo, perdón, acá esta se refiere al Western blot, donde vamos a buscar la presencia de la molécula de antígeno P24. Sobre el día 28 estamos hablando de los ELISAs de cuarta, y sobre el día 90 pues ya toda la mayoría de pruebas con anticuerpos nos van a detectar la presencia de la infección. Los niveles altos de RNA viral pues van a correlacionar, habíamos dicho, con recuentos bajos de linfocitos CD4. Cuando hay valores superiores a 100.000 copias, básicamente estamos por decirte que ya este paciente está desarrollando enfermedad SIDA, y con valores inferiores a 10.000 existe un disminuido riesgo de enfermedad por oportunistas o enfermedades concomitantes asociadas a la infección. Listo, acá les dejo también algunos alcances, algunos videitos que me parecieron interesantes en cuanto a como para realizar un repaso de lo que es autoinmunidad, y también un artículo también muy importante que es del 2017, pero que los métodos diagnósticos casi no han variado para la investigación de HIV. Nuevamente acá un cuadro de línea de tiempo donde más o menos vemos cómo se va comportando la carga viral, la presencia de anticuerpos, el antígeno y los recuentos de CD4. Muy bien, entonces hasta acá llegamos. Los temas están bastante sencillos. Lean bien las preguntas, concéntrense y que les vaya súper bien. Aseguren una buena nota en su segundo examen. Listo, que estén bien. Nos vemos. Doctora, ¿abre la posibilidad que envíen los PPTs hoy mismo? Sí, Por claro. favor. Yo se los envío ahorita mismo a la delegada. Pídanselos, Gracias. por favor. Listo. Chao, chao.